Hola chicos, vamos a empezar la clase el día de hoy con el tema del capítulo 16, números primos, compuestos, múltiplos y divisores. Primero que nada, pues tenemos lo que es el término que son los números primos. Los números primos tienen una característica muy especial que van a ser todos los números que solo tengan dos divisores, ¿verdad? Entre sus características están dos divisores. ¿Cuáles van a ser esos divisores? La unidad y entre ellos mismos. Esos únicamente son las características o la regla que define a un número primo. ¿Cuáles son? Bueno, primero que nada, pues el número tiene que ser divisible entre la unidad y entre el mismo número. Y eso da por total dos divisores. Únicamente. Por ejemplo, si yo evalúo y empezamos, por ejemplo, con el 1. El 1 yo puedo observar que el número 1 voy a aplicar lo que es la regla para saber si es un número primo. La regla dice que debe ser divisible entre la unidad, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, pues 1 sí es divisible entre la unidad. Y la segunda nos dice que sí es divisible entre el mismo. Entonces, por ejemplo, el 1 es divisible entre 1 y me da 1. Y también es divisible entre el mismo, que es 1 y también me da 1. El problema es de que no cumple con la característica de que tienen que ser dos divisores, porque aquí tengo el mismo número. Por lo tanto, el 1 no es número primo, porque debe de cumplir con las características ya mencionadas. Primero, que debe ser divisible, que debe tener únicamente dos divisores, la unidad y el mismo número. Por ser el 1 el mismo número, la unidad, y es el mismo 1, entonces solo va a tener un divisor porque solo representa un 1. Por esa razón no es un número primo. Vamos a empezar ahora con el 2 para comprender por qué el 1 no es primo. El 2, por ejemplo, en cambio el 2 tenemos. Primero quiero ver si es divisible entre la unidad. Entonces sería 2 dividido entre 1 y me da 2. Ya tengo un divisor, ¿verdad? Y ahora vamos a ver si es divisible entre el mismo, que sería, por ejemplo, 2 dividido entre 2 y me da 1. Y tengo otro divisor diferente de la unidad. Entonces, al tener dos divisores, sí cumple con la característica de ser un número primo, ¿verdad? Entonces, el 2 sí es número primo. No vayamos a confundir y decir que todos los primos son pares o todos los primos son impares. No, porque por ejemplo en este caso el 2 no es primo y es un número par, ¿verdad? Y así sucesivamente, pues ya los demás pares diferentes del 2 ya no van a ser primos, porque recuerden que van a ser múltiplos de 2. Al ser múltiplo de 2 van a contener siempre la división entre 2 y entonces se volverían un número compuesto, pero eso lo vamos a ver ahorita. El siguiente vamos a evaluar lo que es el 3. Y el 3 sería 3. Vamos a ver, 3 dividido entre 1 me da 3. Y 3 dividido entre 3 me da 1. Si nos damos cuenta, me está dando dos divisores. Y ya no hay otro número que divida al 3 y me dé una respuesta exacta, ¿verdad? Un número entero. Por no tener otro divisor, entonces sí es considerado como un número primo, ¿verdad? Si tuviera otro divisor, digamos otro número que dividido entre 3 me diera un número exacto, o otro número que multiplicado me dé 3, entonces no fuera primo, porque entonces ya no tendría dos divisores, sino tendría más de 2. Al tener más de 2, ya no se considera un número primo. Al tener igual menos divisores de 2, tampoco sería número primo, que es el caso del 1, ¿verdad?
Ahora bien, pues entonces así tendríamos lo que es el concepto de lo que es un número primo, ¿verdad? Continuamos y tenemos ahora lo que es un número compuesto. Los números compuestos están caracterizados por ser lo contrario, bueno, lo contrario de los primos, pero únicamente cambia en que ya no tiene solo dos divisores, no puede tener solo dos divisores, porque entonces sería un número primo, sino tendría más de dos divisores, ¿verdad? Si un número tiene más de dos divisores, ya no es un número primo, sino sería un número compuesto. En este caso, por ejemplo, ya habíamos evaluado el 1, no es un número primo, ni tampoco va a ser un compuesto, porque no tiene más de dos divisores, solo tendría uno, que sería la unidad. El 2 ya habíamos dicho también que es un número primo porque tiene divisor la unidad y el mismo, y ya no hay otro número que lo divida. El 3 también ya habíamos probado en los números primos que es un número primo porque ya no tiene más de dos divisores. Ahora pasemos al 4. Si nos damos cuenta, el 4 tiene más de dos divisores. ¿Por qué? Porque el 4 lo divide la unidad, me va a dar 4. El 4 lo divide el 2, me va a dar 2 como respuesta. Y el 4 lo divide el mismo 4, que me daría 1. Si nos damos cuenta, el 4 tiene 3 divisores distintos, ¿verdad? Al tener más de 2 divisores, entonces el 4 sería entonces un número compuesto. Evalúo el 5, solo para seguir el orden de los números, y si nos damos cuenta, el 5 lo divide el 1, que me da 5. El 5 ya no lo divide el 2, ya no, porque no tendría una cantidad exacta, sino una respuesta entera o exacta, sino ya me daría con decimales. El 3 tampoco lo divide al 5. El 4 menos va a dividir al 5, pero el 5 sí lo divide. Me daría 1. El 6 ya no lo divide y ningún número más va a dividir al 5. Por tener solo dos divisores, entonces el 5 sería un número primo. Vamos a dividir el 6. El 6 lo divide la unidad, que me daría 6 como respuesta. Lo divide también el 2, porque me daría 3. Miren que me están dando cantidades exactas. El 6 también lo divide el 3, que me va a dar 2. Y el 6 es divisible entre 6, que me daría 1. Entre 4 no es divisible porque no me daría una cantidad exacta, ni tampoco entre 5. Si nos damos cuenta, tiene más de 2 divisores. Tiene 4 divisores. Entonces el 6 es un número compuesto. Y así sucesivamente nosotros vamos realizando las pruebas para saber qué número es primo o qué número es compuesto, ¿verdad? Vamos a pasar ahora a lo que es un múltiplo. ¿Qué sería un múltiplo? Un múltiplo, dice, de un número es el número que contiene a este un número exacto de veces. Así, 14 es múltiplo de 2. ¿Por qué? Porque 14 es múltiplo de 2. ¿Por qué? Pues fácil, ¿verdad? Porque el 2 está contenido 7 veces exactas en 14. Entonces 14 sería un múltiplo de 2, ¿verdad? De igual forma, por ejemplo, 20 es un múltiplo también de 5. 20 es múltiplo de 5. De igual forma porque el 5 está dentro de 20 4 veces. O sea, si yo multiplico 5, por ejemplo, si yo multiplico 5 por 4, me daría lo que es 20, ¿ya? O si sumo 4 veces 5, también me daría 20. Eso quiere decir que 4 veces 5 en suma va a estar contenido en 20. Si yo sumo 4 veces 5, entonces genero lo que es el 20. Era igual con el 14. Si yo sumo 7 veces 2, me van a dar 14. Por eso que son múltiplos, ¿verdad?
Solo como, por ejemplo, como referencia, para poder encontrar los múltiplos de un número, lo único que debo hacer es multiplicar ese número por la secuencia infinita de los números. ¿Cuál es la secuencia infinita de los números? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y a eso nosotros lo conocemos como las tablas de multiplicación. Por ejemplo, si yo quiero saber los múltiplos de, por ejemplo, el 2, lo único que debo hacer es multiplicar 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10 y así sucesivamente. ¿Cuáles serían entonces los múltiplos? Pues sería entonces 2, 4, 6, 8, 10 y hasta el infinito, ¿verdad? Entonces 2 es múltiplo de 2 porque lo contiene una vez. 4 es múltiplo de 2 porque lo contiene 2 veces. 6 es múltiplo de 2 porque lo contiene 3 veces. 8 es múltiplo de 2 porque lo contiene 4 veces. 10 es múltiplo de 2 porque lo contiene 5 veces. Y así sucesivamente. Si yo quiero saber los múltiplos, por ejemplo, de 7, lo único que debo de multiplicarlo es por la secuencia. Por ejemplo, 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21 y así sucesivamente. Entonces quiere decir pues que el múltiplo de 7 pues es 7, de múltiplo de 7 también es 14, ¿verdad? 21 también es múltiplo de 7 y así sucesivamente, ¿verdad? Con todas las tablas de multiplicaciones, ¿verdad? Así es como funciona. ¿Cómo puedo escribir que un número es múltiplo de otro número? Por ejemplo, si a mí me piden en un ejercicio que 10 es múltiplo de 5, ¿verdad? 10 es múltiplo de 5, porque 5 sumado 2 veces me da 10. Entonces lo que yo tengo que hacer es, por ejemplo, 10 es igual a m punto de 5. Esto quiere decir que 10 es un múltiplo de 5. Así es como voy a representarlo escritamente, ¿verdad? Ahora bien, hay otra forma también de hacerlo con un punto arriba del número. Por ejemplo, yo puedo decir que 10 es múltiplo de 5 agregándole un punto arriba del número. Estas dos son las formas correctas de expresar que un número es múltiplo de otro número, ¿verdad? Escribiendo la m con un punto y escribiendo d el número que es, o arriba del número un punto arriba de ese número y me va a indicar que es múltiplo. Entonces yo si veo esto, yo sé que 10 es múltiplo de 5, ¿verdad? Porque eso me indica, el punto arriba me indica que es un número múltiplo, ¿verdad? Pasemos ahora a lo que son los divisores. Submúltiplo, factor o divisor. Esos son los nombres que le puedo dar a los divisores. De un número es el número que está contenido en el primero, un número exacto de veces. Ahora es al revés, porque ahora voy a ver cuántas veces está contenido un número de otro número. Por ejemplo, yo puedo decir que 4 es submúltiplo de 24. O puedo decir también 4 es divisor de 24, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces, por ejemplo, yo sé que si yo multiplico 6 por 4 me daría 24, ¿verdad? Entonces por eso es lo que es un divisor. Ahora, podemos decir, por ejemplo, 8 es factor, o también puedo decirle divisor, recuerden, de 64. ¿Por qué 8 es un divisor de 64? Recuerden, 8 está contenido 8 veces en 64, porque si yo multiplico 8 por 8 me va a dar 64, ¿verdad? De aquí podemos sacar una pequeña, bueno, no regla, pero una pequeña guía de cómo saber cuándo es un divisor, cuándo es un múltiplo. Por ejemplo, vamos a basarnos en el 10. El 10. Si del número 10 a los mayores, por ejemplo, el 10, el 100, el 1000, hasta el infinito, van a ser múltiplos
de 10. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, recuerden, para encontrar un múltiplo es multiplicar ese número que yo quiero ver sus múltiplos por la serie o la secuencia infinita de los números, que sería la tabla de multiplicación. Entonces, por ejemplo, sería 10 por 1, 10. 10 por 2, 20. 10 por 3, 30. Y así infinitamente, ¿verdad? O sea que los números mayores de 10 van a ser los múltiplos. O sea, siempre y cuando respetemos la regla de la multiplicación, ¿verdad? Que voy a multiplicarlo por el número que quiero sacar su múltiplo, lo voy a multiplicar por la secuencia de los números, ¿verdad? Entonces, esos serían los múltiplos. Ahora, si yo veo hacia atrás de ese número, que serían menores a 10, esos van a ser sus divisores. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, el 5, el 2, que serían los únicos, ¿verdad? Porque de ahí sería, de ahí el 3 no, y pues si queremos, pues el 1, ¿verdad? Esos serían sus divisores. ¿Por qué? Porque a la hora que yo multiplico 5 por 2 me daría el 10. Entonces 5 es un divisor de 10. Y si, por ejemplo, yo quisiera un múltiplo más cercano, sería lo que es, por ejemplo, 20. 20 es un múltiplo de 10. ¿Verdad? Entonces ahí sería lo que nos da la idea más o menos de cómo es un divisor y cómo es un múltiplo. Que no se nos vaya a olvidar eso, ¿verdad? Continuamos y ahora tenemos lo que es un número par. ¿Qué será un número par? El número par es aquel número que tiene mitad exacta o que se puede dividir exactamente en dos partes iguales. Tal caso, por ejemplo, el 2 es número par porque si yo lo divido en dos partes me generaría un 1. Por ejemplo, puedo hacer 1 más 1 que me da 2. Esta parte es la misma de acá y son exactas, no tienen decimales. El 3, si yo lo divido dentro de 2, yo divido 3 dentro de 2 me va a dar 1.5. El 1.5 no es exacto, porque tiene 0.5 que sería el decimal. Entonces, por tener eso, no sería un número par. Todos los números que sean divisibles entre 2 y me dé como resultado un número entero, entonces sí es un número par. Por ejemplo, el 4 dividido entre 2 me da 2. 4 es un número par. El 5 dividido entre 2 no me da un número entero, sino me daría 2.5. No sería un número par. ¿Por qué? Porque no me está dando un resultado entero. El 6 dividido entre 2 me está dando 3, que sí es entero, sí es un número par. El 7 dividido entre 2 me daría lo que es 3.5. No sería un número par, ¿verdad? Porque no me está dando cantidades enteras exactas. Todas las que me den dividido entre 2, que me den cantidades enteras como estas, van a ser categorizados como números pares, ¿verdad? Pasemos ahora a los números impares. Perdón, se me olvidaba acá. Entonces, en los números pares tenemos una pequeña fórmula, una fórmula general que me indica cómo convertir a un número par. Y sería, por ejemplo, la multiplicación de 2 por n. Eso va a ser un número par siempre, ¿verdad? ¿Por qué va a ser un número par? Pues porque yo le estoy sacando el doble a ese número. Y recuerden, n va a ser cualquier número que yo desee. Por ejemplo, si yo voy a hacer la prueba de la fórmula. Si yo quiero, por ejemplo, 2 y la voy a multiplicar por 1, me daría 2. Me está dando un número par. Si yo multiplico 2 por 3, me daría 6. Me está dando otro número par. Si yo multiplico 2 por 3, ¿qué seguiría aquí? Por 4. Me faltó el 2, ¿verdad? Pero 2 por 4, 8. Me está dando un número par también. 2 por 5 me daría 10. Me está dando un número par. Y así sucesivamente. Por eso esta sería entonces la fórmula para encontrar números pares, ¿verdad? No importa el número que yo escriba acá en valor de n, siempre que cualquier número que yo multiplique por 2, siempre me va a devolver un número par. Ahora sí, continuemos con los números impares. Para los números impares también, pues vamos a explicar primero qué es un número impar. Un número impar es lo contrario de los pares, ¿verdad? Recuerden que los pares son aquellos que pueden dividirse exactamente
en dos partes iguales o son divisibles entre dos y me da una respuesta entera. En el caso de los números impares, son todos los números que no tienen una mitad exacta. Mitad exacta. ¿Verdad? En dado caso, como ya vimos los múltiplos de 2, sabemos que un número impar son los que no son múltiplos de 2. Por ejemplo, vamos a obviar los que ya vimos en el tema anterior de los pares, que sería el 2, el 4, el 6, que esos serían números pares. Entonces, por ejemplo, como tendría el 5, es un número impar. ¿Por qué? Porque recuerden que 5 yo no lo puedo dividir en dos partes iguales, entonces se vuelve impar, que quiere decir que no va a ser par, ¿verdad? El 6 ya habíamos dicho que sí era par, este sí es par, no puede entrar en los impares. El 7 es impar. Aquí faltó el 3. El 3 también es impar porque no tengo mitad exacta. El 8 sí es par, yo no lo voy a colocar. Aquí el 6 lo coloqué solo como ejemplo. El 9 es impar porque tampoco tiene mitad exacta, porque la mitad de 9 sería 4.5, me está dando un decimal, y por ello no sería un número par, sería un número impar, porque sería 9, no tiene mitad exacta, sería impar. Y así sucesivamente vamos encontrando lo que son los números impares. Como los números pares, también tenemos en los impares una pequeña fórmula que es 2n, ¿verdad? Recuerden, aquí esta multiplicación de 2n, sabiendo que n representa cualquier número que yo quiera, me va a dar siempre un número par. 2n me da un número impar. Pero si yo sumo o resto, ya bien sea sumo o resto, no importa, la unidad a esta fórmula que era la de par, entonces siempre me va a devolver un número impar, mayor o menor al que yo estoy encontrando, ¿verdad? Por ejemplo, hagamos la prueba. Esto sería entonces la fórmula para un número impar. Por ejemplo, voy a colocar un número par en n. Si yo multiplico 2 por 2, que es en n, que n sería cualquier número, y ahora voy a hacer que sea 2, y le sumo, vamos a probar con suma primero, le sumo la unidad, tendría que tener como resultado un número impar. Vamos a ver. Primero multiplico 2 por 2, me daría 4. Y ahora le sumo la unidad. 4 más 1 me quedaría 5. Si nos damos cuenta, 5 es un número impar. Entonces sí me devuelve un número impar. Ahora lo vamos a ver restándolo. Si yo tengo, por ejemplo, el mismo número que es por 2, pero ahora lo voy a restar. No importa si sumo o resto, siempre me tiene que dar un número impar. Por eso tengo más y menos, porque ya bien sea que sume o reste, siempre me da un número impar. Vamos a ver ahora, 2 por 2 me daría 4, a 4 le resto 1, me quedaría 3. Y 3 sería un número impar. Ya comprobamos entonces que la fórmula sí es correcta. Ahora vamos a probar la misma fórmula, pero con un número cuando n sea un número impar para ver si realmente me da impares, ¿verdad? Entonces tendría 3 es un número impar, lo voy a hacer sumado primero. 2 por 3 me daría 6. Recuerden que esto de 2n siempre me va a dar un número par, aunque sea impar el que estoy introduciendo en vez de la n. Pero vamos a probar así. Y a 6 le sumo 1, me daría 7. Y si se dan cuenta, 7 es impar. ¿Qué pasa si lo resto? Entonces sería 2 por 3 menos 1. Me tiene que dar también un número impar. 2 por 3 me daría 6 menos 1, me daría entonces 5. Y 5 es un número impar. Entonces, sí, la fórmula está correcta. Continuemos entonces con la siguiente. Y ahora tenemos lo que es equimúltiplos. Equimúltiplos. Y dice, los equimúltiplos son dos o más números que contienen a otros un mismo número de veces. Entonces recuerden, son dos o más números que contienen a otros un mismo número de veces. Por ejemplo, dado los números 14, 24 y 32, son equimúltiplos de 7,
12 y 16. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, 14 contiene 2 veces 7. El 24 contiene 2 veces 12. Y el 32 contiene 2 veces al 16. Si nos damos cuenta, entonces contiene un mismo número de veces a los números. 2, 2 y 2. Por eso se vuelven equimúltiplos, ¿verdad? Ahora dice, para hallar dos o más equimúltiplos de varios números dados, se multiplican estos por un mismo factor. Los productos serán los equimúltiplos de los números dados. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hallar hallar 3 números que sean equimúltiplos, o sea, yo quiero hallar un ejercicio, hallar 3 números que sean equimúltiplos de 5, 6 y 7. Para hallar los equimúltiplos, dice, yo debo de multiplicarlo por un mismo factor. En este caso, por ejemplo, si yo quería hallar equimúltiplos de 14, 24 y 32, solo debería multiplicar por el 2 cada uno de ellos. En este caso, yo lo voy a multiplicar por el mismo factor, que sería 4. Que sería 4, que sería 6 por 4 y por último 7 por 4. 5 por 4 me daría 20. 6 por 4 me daría 24 y 7 por 4 me daría 28. Aquí están los mismos factores que me dice que sean equimúltiplos, ¿verdad? Entonces, los 3 números equimúltiplos de 20, 24 y 28 son 5, 6 y 7, ¿verdad? Es al revés, perdón, porque los 5, 6 y 7 es el que me están dando. Los equimúltiplos de 5, 6 y 7 serían, 20, 24 y 28, que es lo que yo estoy encontrando, ¿verdad? 5, 6 y 7, sus equimúltiplos son 20, 24 y 28. Recuerden que los equimúltiplos son los números, son dos o más números que contienen a otros un mismo número de veces. En este caso, a la hora de multiplicarlo, cualquier número que yo quiera sacarle sus equimúltiplos por un mismo factor, siempre me va a dar el mismo número de veces, 4, 4, 4, ¿verdad? Que van a contener el mismo número de veces esos números. Y el producto sería entonces los equimúltiplos de los números que yo estoy encontrando. Vamos a pasar ahora a los equidivisores. Y los equidivisores de dos o más números son equidivisores de otros cuando están contenidos en estos el mismo número de veces. Por ejemplo, de 5, 6 y 7 son equidivisores de 20, 24 y 28. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el 5 está contenido en 20 4 veces, o sea que sería 4 veces. El 24 está contenido en 6 también 4 veces. Y el 28 está contenido en 7 también 4 veces, ¿verdad? Ahora bien, recuerden que es lo contrario de lo que vimos en el equimúltiplos. Va a ser lo contrario en equidivisores. Para encontrar entonces, para hallar dos o más equidivisores de otros números dados, basta dividir estos números entre un mismo número. Los cocientes serán los equidivisores. Por ejemplo, yo quiero encontrar 3 equidivisores. Hallar 3 equidivisores de 50, 80 y 90. ¿Qué basta hacer? Pues obviamente solo me queda lo que es dividir. Entonces sería 50, para que sea más fácil lo voy a dividir dentro de 10, porque todos son divisibles entre 10. 80 divisible dentro de 10 y 90 divisible dentro de 10. Si nos damos cuenta, estamos usando aquí los mismos números para poder sacar los equidivisores. 50 dividido dentro de 10 sería 5,
80 dividido entre 10 sería 8 y 90 dividido entre 10 serían 9. Entonces, 5, 8 y 9 son equidivisores de 50, 80 y 90. Y así es como yo encuentro lo que son los equidivisores. Teniendo ya en cuenta estas pequeñas definiciones, vamos a trabajar lo que es el ejercicio 76. Y el ejercicio 76, tendríamos que realizar entonces los ejercicios, los numerales serían acá. Vamos a trabajar lo que son los numerales del 1 al 21 completos. Del 1 al 21 completos, ¿verdad? Vamos a trabajar ese. Es la única tarea que les va a quedar. No vamos a ver otros temas, ¿verdad? Ahora voy a resolver uno de ellos, que sería, por ejemplo, dice: decir de los números siguientes, ¿son o no primos y por qué? Les voy a hacer el 2. Decir si los números siguientes son o no primos y por qué. Y me está dando el 13, el 17, el 19, el 24, el 31, el 37, el 38, el 45, el 68, el 79, el 111 y el 324. Bueno, primero vamos a hacer una clasificación de los números. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a hacer esa clasificación? Bueno, primero que nada voy a ir descartando para no hacer doble proceso, ¿verdad? Por ejemplo, todos los que terminen en par, en número par, pues obviamente van a ser divisibles entre 2. Y al ser divisibles entre 2, pues van a tener otros múltiplos, otros divisores. Entonces va a ser compuesto, ¿verdad? Entonces en este caso, 24 es compuesto, ¿verdad? 38 es compuesto, ¿verdad? Seguiría entonces lo que es 68 es compuesto porque termina en par. Entonces va a ser divisible en la unidad, en el mismo 68, y va a ser divisible dentro de 2. Entonces va a tener más de 2 divisores, entonces ya no sería un número primo. Por eso serían los que estén al final cuando terminen en mitad, no van a ser de una vez, no son primos, ¿verdad? Por eso lo estoy descartando de una vez. Este sería compuesto, para no estar buscando y dividiendo si sí o no son, ¿verdad? Ahora bien, el 13... ahora, bueno, si yo sé muy bien lo que son, trabajar lo que son tablas y todo eso, yo puedo seguir descartando quienes no son, ¿verdad? Por ejemplo, también los que terminen en 5 ya no serían también primos, porque estarían divisibles entre 5, entre la unidad y entre el mismo número que tienen, ¿verdad? Entonces, de una de los descartos, que en este caso sería 45. 45 no es un número primo, es un número compuesto, ¿verdad? Ahora pues entonces empiezo. El 13 no tiene, si yo veo en la tabla de multiplicación, no hay ningún número que multiplicado por otro número me dé 13 exacto, más solo el 13 por 1, que sería 13 por 1 me da 13, ¿verdad? Y pues si yo divido 13 entre 13, que sería una división, 13 dividido entre 13 y me va a dar 1. Por estas razones ya no hay otro número que multiplicado por otro número me dé 13. Por eso entonces el 13 sería un número primo. 17, igual, el 17 tampoco tiene otro divisor más la unidad y el mismo número. 1 y el 17. 17 dividido entre 17 me da 1. Y de 17 dividido entre 1 me daría 1. Si yo busco otra multiplicación que me dé, por ejemplo, 17, no la voy a encontrar. O una división también que me dé 17, tampoco la voy a encontrar.
Entonces este sería primo. 19 igual, ¿verdad? El 19 es un número primo porque solo es divisible entre él mismo y la unidad. No tengo otro número que multiplicado por 19, por otro número me dé 19, ¿verdad? El único que se acerca sería 3 por 6, 18, pero entonces me está dando 18, no tendría otro múltiplo o otro divisor. Entonces el 19 también sería número primo. Vamos a pasar al 31. Y el 31 también es un número primo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo lo divido, o sea, si ustedes quieren dividir 31, si yo lo divido dentro de 2, 2 por 1, vamos a ver. Si yo lo divido, por ejemplo, dentro de 1. Dentro de 1, pues sí me daría 31. 0, ¿verdad? Pero si yo lo divido, por ejemplo, si yo lo divido, el 31 lo divido entre 2, 2 por 1, 2, 3 menos 2 me da 1, bajo el 1, y aquí ya no tendría un número multiplicado por 2 que se acerque a 11. Por lo tanto, este no es divisible dentro de 2. Si lo divido dentro de 3, 3 por 1, 3 me daría 0, y ya no tengo un número multiplicado por 3 que me dé 1. Entonces tampoco es divisible entre 3. Si lo hago por 4 menos, ustedes miran 4, aquí se pasa. El número multiplicado por 4 que se acerca a 31 sería 7 por 4, 28. 7, 28, pero me quedarían 2. Me quedarían 3, perdón, porque 28, 29, 31. 3, y ya no tengo un número multiplicado por 4 que me dé 3. Entonces no es entre 3. Pruebo con 5. Tampoco, el único que se acerca es 6. 6 por 5, 30, pero me queda 1. Me quedaría un número, un decimal, y no puede ser así. 6 tampoco. El que se acerca es también 5. 6 por 5, 30. No se acerca. 7 menos, ¿verdad? 8 tampoco. 9 no hay del 9. 9 por 4, 36. Se pasa. Y 9 por 3, 27. No llega, ¿verdad? 10 tampoco. Y del 10 en adelante, pues ya no voy a encontrar, ¿verdad? Porque si ya lo hice con la secuencia del 0, del 1 al 9, entonces de 10 en adelante menos voy a encontrar. Por lo tanto, entonces, el 31 sería entonces un número primo, ¿verdad? Y está evaluando el 37, ¿verdad? Y el 37, vamos a ver con el 37, y el 37 sería, por ejemplo, mitad. Sería 1. 1 por 2, 2. Me quedaría 1, 17. No hay número que multiplicado por 2 me dé exactamente 17. El único sería 8 por 2, 16. Vamos a probar ahora con 3. 3 no sería porque, por ejemplo, 3 por 10 me da 30. 3 por 11, 33. 3 por 12 me quedarían 36. No se acercó, ¿verdad? 3 por 13 me darían 39. Entonces, no, ya se pasó. 4 tampoco. 4 por 9, 36. No llegó. 5, recuerden, es 7. 7 por 5, 35. No llegó. 6 por 6, 36. Tampoco llegó. 7 por 5, 35. No llegó. 9, 8. Me queda ahorita 8 por 4, 32. No llegó. 9 por 4, 36. Tampoco llegó. Entonces el 37 también sería número primo. Ahora el 79. En el caso del 79 hacemos lo mismo y también tendríamos que es un número primo, ¿verdad? 79, por ejemplo, si yo multiplico, el único que se acercaría sería 8 por 9, que sería 72. De ahí ya no tendría otra combinación que se acerque a lo que es 79. Si no, ya se pasarían de ese número. Por lo tanto, el 79 sería un número primo, ¿verdad? Y en este caso tendría lo que es el 111. El 111 no es número primo. Vamos a ver ahorita. Tengo 111 y lo voy a dividir primero en 2, no va a tener, porque entonces sería 111, no tendría, ¿verdad?
Porque recuerden, aquí no termina en 2, entonces por lo tanto no voy a tener lo que es mitad. Vamos a empezar con el 3. Primero sería 3 por 3, 9. Me sobrarían 2 bajo el 1. Y 3 por 7, 21. Aquí sería 0. Al tener este como divisor, que es 3, ya no es un número primo. Ya no debo de seguir porque ya encontré otro factor que lo divide. Entonces ya no sigo. ¿Por qué ya no sigo? Porque recuerden que el número primo es aquel que lo divide la unidad y el mismo número. Pero como aquí encontré que también el 3 divide, el 111 es dividido entre 3, entonces, y me da un número exacto porque aquí me quedó 0 de residuo, entonces esto es un número compuesto. Si podemos ver entonces, los únicos primos son los que tengo con esa línea, los demás son compuestos. Como me pregunta por qué son números primos, pues sabemos que por la regla que sería que solo son divisibles entre ellos mismos y la unidad. Vamos a hacer, por ejemplo, lo que es la número 11. Vamos a hacer la 11. Y tendríamos la 11 dice, ¿cuál es el mayor? ¿Cuál es el mayor divisor de 784? Y luego me dice y el menor. Me están dando dos preguntas. Divisor mayor de 784. ¿Verdad? Como me está pidiendo el número mayor divisor de 784, sería 784, ¿verdad? Porque ya no habría otro número que lo dividiera. Por ejemplo, el 785 ya no lo va a dividir. Entonces, el número mayor que lo divide es 784. Y entonces después me pregunta cuál es el número menor que lo divide. Y sabemos pues el número menor que lo va a dividir va a ser siempre el 1. Porque si yo divido 784 entre 1 me va a dar siempre 784. Por lo tanto, eso sería entonces la respuesta del número 11. Vamos a hacer la 18. La 18 dice lo siguiente. Hallar 4 equimúltiplos de los números. Hallar 4 equimúltiplos de los números. Y me da 8, 12, 14 y 16. Recuerden, para hallar equimúltiplos, lo único que debo hacer pues es multiplicarlos porque es equimúltiplos, no son equidivisores. Cuando son equidivisores divido y cuando son equimúltiplos multiplico. Agarro estos 4 y los voy a multiplicar por un mismo factor. Ya bien sea 2, 3, 4, 5, lo que ustedes quieran. En este caso voy a agarrar yo lo que es el 3. 3, 3, 3 y 3. El mismo para que sean los equimúltiplos. Entonces yo sé que 8 por 3 me da 24. 12 por 3 me daría 36. 14 por 3 me darían 42. Y 16 por 3 me darían 48. ¿Cuáles serían sus equimúltiplos? Entonces serían 24, 36, 42 y 48. Hasta aquí el video de hoy. Si tienen dudas, pregunten, por favor. Siempre estoy disponible para resolver sus dudas. Y nos vemos en el próximo video.